Bueno, familia, ¿cómo estamos? Buenos días. Ay, se escucha mejor, chavos, ¿eh? Se escucha mucho mejor. Bueno, muchas gracias, Fer, por la alabanza. Gracias también por la oportunidad que nos permiten ahí de Querétaro, de que los Fers nos acompañen. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Veo algunos invitados. Me presento, soy Paco Damián. Estamos responsables de esta congregación, soy el pastor de esta hermosa congregación que está comenzando. Hoy sería el cuarto domingo, sería ya prácticamente nuestro primer mes. Estamos cerrando, gracias a Dios. Y fíjense bien, vamos a practicar el día de hoy, vamos a celebrar una ordenanza. Si es la primera vez que vienes, hoy vamos a celebrar lo que se llama la Cena del Señor, o también se le conoce como la Santa Cena o la Cena. Así se le Santa Cena, Cena del Señor, Cena. La celebramos normalmente el primer domingo de mes. Hoy es 7 de mayo, sí, estoy 7 de mayo. Así que hoy es nuestro primer domingo, sería la primera cena que vamos a celebrar aquí en este local. Hay iglesias que la celebran cada domingo, por ejemplo, nuestros hermanos que se denominan hermanos libres, con quienes tenemos compañerismo, ellos la celebran cada domingo. Bíblicamente hablando, dice la palabra de Dios, cada que os juntéis, dice ahí Corintios, cada que se junten, celebren la Santa Cena. Nosotros lo hemos decidido hacer una vez al mes y el primer domingo de mes. Y yo le decía a Dani, estamos leyendo el libro de Santiago, 5 capítulos, y le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer pausa porque quiero tomarme el tiempo para explicar un poquito qué son esto de las ordenanzas. Nosotros venimos de un trasfondo tradicional. Yo personalmente a los 15 años dejé de practicar la religión tradicional. El Señor nos llamó, estando yo todo un puberto de 15 años, un adolescente más que otra cosa, y había ciertas cosas que pues practicábamos, pero a veces lo hacíamos nada más porque el resto de la gente lo hacía. Hay un dicho, ¿no? Que porque van los borregos, pues ahí va uno también de borrego, ¿no? Entonces la intención de alguna forma es tomarme este tiempo para poder estar explicándote primero qué son las ordenanzas, porque parece una palabra muy, pues obviamente sí, derivado de la palabra orden, pero cuando vas a la palabra de Dios no encuentras esa palabra, la orden, pero sí te encuentras imperativos, ¿viste? Te encuentras instrucciones. Y quiero tomarme el tiempo para decirte de qué va esto de las ordenanzas, para que cuando celebremos al final de esta predicación, vamos a celebrar entonces la primera Santa Cena, tenemos ahí algunos elementos, lo podamos hacer con uso de razón, lo podamos hacer entendiendo lo que estamos haciendo. Por eso me quiero tomar el tiempo. Sin embargo, yo les dejé una tarea, eso no me olvidé, porque dicen, no, pues ya de aquí zafé la tarea. Les di una semana, familia. ¿Quién pudo traer su Biblia física? A ver, levanten la mano los que trajeron Biblia física. Los que son invitados, no se sientan acusados. Pero para los que venimos a la iglesia, pues les pedí, tenemos la aplicación, o sea, la verdad es que yo también uso la aplicación. Aquí tengo mi iPad, tengo la aplicación, tengo mi teléfono, pero no hay como tener una Biblia de papel. Y yo les hacía la mención en ese momento, hace 8 días, la idea de traer una Biblia de papel es con tu pluma y haz las anotaciones. Haz anotaciones en el margen. Quizás eso también te va a llevar a ti a comprar una Biblia con diseño especial. Hay Biblias que tienen bastante margen a los costados para que puedas precisamente hacer notas, inclusive hasta tienen líneas. Eso te va a ayudar. Este libro, si bien es sagrado, pero físicamente hablando no es un libro que es intocable, o sea, es un libro que va a ser el diario vivir, va a ser tu brújula cuando no sepas a dónde dirigirte, va a ser tu callado para cuando tengas que pasar por caminos complicados. Así que este libro va a ser tu guía de viajero, va a ser tu instructivo. Si eres padre de familia, va a ser tu instructivo como padre o como madre de familia. Así que, ¿qué padre va a ser que anotes? Ay, caray, leí este pasaje, nunca lo había leído, y ahí te va, ¿no? Pues yo le pongo a veces, Paco, tienes que hacer esto. Paco, ¿cómo estás caminando, no? Entonces, por esa razón, ve este libro como tu manual, tu instructivo en cualquier etapa que tú estés. ¿Estás casado? ¿No sabes cómo manejarte? Aquí hay instructivo de cómo hacerlo. Nosotros normalmente ponemos la televisión y pregúntame dónde está este instructivo. Me pregunta Fer, ¿tiene AirPlay? Digo, no te sé decir, no leí el instructivo. Normalmente terminan ahí en la calle, ¿no? Y nosotros sobre la marcha vamos aprendiendo o vamos viendo tutoriales de YouTube. Bueno, este es un buen instructivo, ¿ok? Para todas las etapas que tú te presentes como ser humano. Otra segunda tarea que les dejé fue, leyeron los 5 primeros capítulos, bueno, no son los 5 primeros porque son nada más 5, leyeron los 5 capítulos de Santiago. ¿Quién levanta la mano y dice sí? Bien, ahí atrás, muy bien, muy bien. Muy bien, pecadores, no, gracias. Buenísimo, entonces, qué bueno, porque la semana que viene de hecho ni vamos a continuar porque tenemos bautismos, pero es una buena práctica, familia. Nosotros estamos leyendo el libro de Santiago, lo estamos estudiando verso a verso, y ayuda mucho que ustedes en casa lo estén masticando, lo estén leyendo, porque les va a surgir dudas.
Y esas dudas se van a aclarar entonces el día domingo desde el púlpito. Nos vamos versículo a versículo, es la mejor forma de estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a ver esto de las ordenanzas, vamos a ver un poquito qué son las ordenanzas. Y para eso lo que voy a hacer, pues vamos a irnos al principio, vamos a irnos a los comienzos. Así que te voy a pedir por favor que te vayas a Génesis capítulo 2. Génesis, no hay forma de perderte porque pues es el primer libro que aparece ahí en cualquier Biblia. Y ya en Génesis capítulo 2, yo acá tengo mis apuntes también en mi tableta. Génesis capítulo 2, versículo, si tú te das cuenta, todas las Biblias normalmente tienen un título, tienen títulos en la parte superior. No significa que los puso Dios esos títulos, significa solamente que a la hora de estar dividiendo estos versículos, de hecho la palabra de Dios que tienes en tus manos, pues no nos fue dada de esta manera, ¿no? O sea, en 1500 Gutenberg inventa la imprenta y lo primero que imprime es la Biblia del oso. Pero hasta antes de eso entonces existían los códex. Los códex eran escritos antiguos y era de alguna forma el prototipo de un libro. ¿Cómo funcionaba un códex? Porque también tenemos los pergaminos, que a lo mejor te son más familiares. Los pergaminos, pues normalmente sabes, son 2 rollitos, 2 tubos y normalmente esos pergaminos están en pieles de animales o en algún papel, ¿no? Pero normalmente en pieles de animales y ahí venían entonces los escritos. Así fue escrita la Biblia. Después se inventaron el códex. El códex no es otra cosa más que un libro, de alguna forma con estas mismas características, con un lomo, pero obviamente estaban cosidos en el lomo con hilos vegetales, y entonces tenías de alguna forma un prototipo de libro, ese es un códex. Por eso a veces vas a decir el códex agustino o el códex, y les ponen nombres, ¿no? De acuerdo a dónde fue el lugar donde los encontraron. Eso fue el anticipo de la Biblia, pero la Biblia en su origen entonces era precisamente, pues era un códex o eran también pergaminos. Entonces no estaban divididos como lo tienes ahí con números grandes que son los capítulos o números pequeños que son los versículos. Después vino la clasificación o más bien la división para que fuera más entendible, para que de alguna forma en 66 libros que conforman ese libro que tienes en las manos, pues pueda ser muy fácil poder buscar algún pasaje, ¿no? Entonces yo te digo, vámonos a Génesis capítulo 2, pues ya como que le estoy dando la dirección, el correo postal al pasaje que quiero abordar en esta mañana. En el capítulo 2, versículo 15, ¿no? Y de hecho, a lo mejor en tu Biblia arriba dice el hombre en el huerto del Edén. En algún punto debe decir el hombre en el huerto del Edén o algún otro título, seguramente encontrarás, pero algo dirá del hombre en el huerto, ¿no? Algo así. Entonces, cuando llegas al versículo 15, lo que estamos viendo el contexto es, Dios ya se ha dedicado en estos capítulos hasta antes de este que voy a leer, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1 del capítulo 1, 6 días le llevan para poder estar haciendo todo lo que hoy nosotros podemos ver. Y el interés de Moisés, quien es el autor de Génesis, no es el interés de demostrarte que Dios existe. Ese no es su interés. Su interés, precisamente de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, es demostrarle al pueblo de Dios que está saliendo de Egipto. Te acordarás de los 10 mandamientos, te acordarás de Moisés entrando por el pueblo de Israel, liberando de la esclavitud de Egipto, pasándolo por el Mar Rojo, se abre el Mar Rojo, pasa por el medio del Mar Rojo en seco, y entonces llega al monte Sinaí. En el monte Sinaí te acordarás que entonces Dios le da a Moisés 2 tablas, en donde en cada una hay 5 mandamientos, los famosos 10 mandamientos que están en el capítulo 20 de Éxodo, y entonces Dios le revela a Moisés los famosos 10 mandamientos, los escribe y ya te sabes la historia seguramente. Pero quiero decirte que la historia del pueblo de Israel continuó. Van a la tierra prometida, hoy lo conocemos como el país de Israel, y en su trayecto a la tierra prometida, o al país que hoy conocemos como Israel, Dios le va a revelar más palabra y va a escribir Génesis, que es el libro en el que estamos, Éxodo, va de alguna forma a ser una crónica. Moisés es como un historiador definiendo qué es lo que pasó. O sea, Éxodo está más enfocado a esta fue la manera que salimos de Egipto, esta fue la forma en que entramos o quisimos entrar, pero el pueblo se rebeló delante de Dios y no le creyó a Dios. Después encuentras Levítico, que es el tercer libro, y en Levítico encuentras de alguna forma todo el desarrollo de la ley de Dios. Nosotros pensamos que solamente dio 10 mandamientos, es correcto, pero Levítico es un tercer libro escrito por Moisés en donde desarrolla muchas leyes. De alguna forma podríamos pensar es la constitución del pueblo de Israel. Nosotros como mexicanos tenemos nuestra constitución. Vas a la papelería, compras una constitución y es un librito. Puedes comprar una constitución muy económica y ahí te dice tus derechos como mexicano, pero también tus responsabilidades. Bueno, Levítico lo veo como la constitución del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy los judíos
llevan a cabo esa constitución. Tú vas a Polanco, por ejemplo, y te encuentras en Polanco judíos ortodoxos con sus cairelitos. Ellos no te comen carne de puerco, porque en Levítico dice, no tendrás que comer carne de puerco. Y así cosas, ¿no? Tú sabes que cuando vino la gran peste negra en el 1500 en Europa, el único pueblo que sobrevivió gran parte fue el pueblo judío. Y sobrevivió porque el pueblo judío celebraba, o más bien llevaba a cabo el Levítico. Y Levítico te dice, te lavarás las manos, cuando hagas esto, vas a hacer esto. Y la verdad, no he estado en Europa, pero el pueblo europeo, fuera de los judíos, en aquella época era un pueblo muy sucio. O sea, imagínate, había heces en las calles. Y el pueblo judío muy, muy bien, o sea, la verdad, sobrevivió, pero siempre hay gente, ¿no? Y dijo, no, los que provocaron la peste negra fueron los judíos. Los llevan a una isla en Francia y me los queman ahí a gran parte del pueblo. Imagínate nada más. La ley de Dios, si la siguiéramos el día de hoy, nos evitaría muchas cosas, evidentemente. Alimentación, no te cuento, yo creo que seríamos mucho más sanos. Pero bueno, podríamos seguir en cuanto a leyes sanitarias, ni te cuento también. Entonces, quiero decirte con esto es que Dios revela a Moisés todo lo que nosotros vamos a conocer como el Pentateuco. Entonces, cuando encontramos Génesis, el interés de Dios revelado a Moisés no es decirte, mira, yo existo, por favor créeme, yo creé el cielo, la tierra, créeme. No, no, no es el interés ese. El interés es decir, así comenzó la vida humana, así comenzó la creación. Entonces, cuando llegas al versículo 15, mira, acompáñame, dice la palabra de Dios, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La pregunta sería, ¿y cómo, Adán, sabes labrar la tierra? ¿Cómo guardas el huerto? ¿Cómo labras la tierra? Tienes que entender una cosa. Cuando leemos este capítulo, no hay presencia de pecado. Me fallan los números, pero, por ejemplo, las grandes mentes humanas, piensa, por ejemplo, un Albert Einstein, tenía un coeficiente intelectual superior al que tú tienes, tú y yo tenemos. O sea, pero aún así su coeficiente intelectual no se compara con el de Adán. No había presencia de pecado. ¿Qué es lo que ha atrofiado nuestra mente? El pecado. Eso ha atrofiado nuestra mente. Si nosotros viviéramos en tiempo de Adán, Adán es un tipo inteligente, no hay presencia de pecado, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así que me estoy imaginando a un hombre reloaded para nosotros, pero él es lo normal. Él sabe cómo sembrar, él sabe cómo labrar, le va a poner el nombre y va a clasificar las especies de animales. O sea, no solamente los animales, también los árboles. Es un hombre inteligente, eso a veces se nos pasa de mente, ¿no? Es un hombre que tiene de alguna forma escrita en su corazón la ley de Dios. Es decir, hay pueblos hasta el día de hoy, yo sé que estoy dando un poquito, a lo mejor te dice, bueno, ¿qué quiere decir este amigo con esto? ¿Por qué habla tanto de estas cosas? Porque quiero llevarte a un punto. A través de todos los siglos, de toda la humanidad, ha habido personas, pueblos, que aunque no tienen la ley de Dios, el Levítico, por ejemplo, pero ellos saben que matar es malo. Ok, nosotros decimos matar es pecado, es una palabra quizás más aterrizada. Pero estas personas, aunque viven en medio de la nada, saben que matar no es bueno. Saben que matar no es pecado. Ok, tú me dirás, sí, pero ¿qué pasa con los aztecas que sacrificaban a sus hijos o a personas? Sí, en pos de sus dioses, pero de que ellos se maten había leyes. No puedes matar. Tú léete el Código de Hammurabi, que más o menos se escribió en la época de Moisés. El Código de Hammurabi no tiene nada que ver con la ley de Dios y sin embargo la lees y dices, este es un libro de moral. Este es un libro que hasta el día de hoy nos rige ciertas leyes, ¿eh? Una persona, ok, no conoce la ley de Dios, pero sabe que meterse con su madre es pecado, incesto. Y no lo tiene, no tiene a Dios diciéndote, no te acostarás con tu mamá, no te acostarás con tu papá, es incesto. ¿Verdad? Es decir, puedes llegar a Dios y aún sin conocer este libro que tenemos acá, hay cosas que tú sabes que es pecado. Ahora, ¿quién te lo dijo? Tu mamá se tomó el tiempo para decirte, o sea, a ver, mi mamá, yo recuerdo, viniendo de una familia muy tradicional, hablar de cosas sexuales era como que cuidado, pero tú sabías ciertas cosas, Bueno, esa ley, de alguna forma, fíjate bien, es la ley que Dios nos dio y que está de alguna forma, o que viene por naturaleza. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 le pone un nombre. ¿Sabes cómo se llama? Se llama conciencia. ¿Has escuchado conciencia? Sí, por supuesto. Tu conciencia, dice Pablo, en esta escrita a Romanos, después lo vamos a leer, dice, la conciencia de personas que no conocen a Dios, su conciencia los acusa. Tú sabes que no es lo correcto.
o tú te metes con una mujer que no es tu esposa estando tú casado, no me digas que la sociedad te va a celebrar, ¡ay, qué bueno! Posiblemente los amigos con una mente corrompida, no, es que pues la tenías ahí servida, ¿cómo no te ibas? Pero aún ese amigo sabe que no es lo mejor. ¿Y quién le dijo? ¿Quién dijo que cometer adulterio es bueno? Ya ni siquiera delante de Dios, para la sociedad. Eso se llama conciencia. Y esa conciencia viene por naturaleza. Tú naciste con esa conciencia. Un niño de alguna forma sabe que de pronto acercarse al fuego se va a meter y lo va a probar. Y después va a reaccionar porque no, pero la siguiente vez lo vas a hacer. Por supuesto que no. Entonces quiero decirte con esto que hay leyes que vinieron cuando nosotros salimos de agencia. Voy a decir, cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, las fuimos entendiendo, ni siquiera aprendiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede con este hombre que se llama Adán? Él tiene en su conciencia, sabe lo que es bueno, sabe lo que... No sé si decir lo que es malo, no me atrevo a decir eso porque hasta ese momento no hay pecado en él, pero es un hombre que trabaja. Pero fíjate bien lo que dice, y dice que lo guarda, llegas al versículo 16 y dice, y mandó Jehová Dios. Este es un verbo imperativo, y mandó Jehová Dios. Es como yo digo, me acuerdo, tú sabes que en un hogar mexicano, una comida sin tortillas frescas como que no es comida mexicana. ¿Y a dónde te manda tu mamá? Me mandó mi mamá por las tortillas, ¿verdad? Por voluntad no quería tenerlo, ¿verdad? Así como que, ay, no manches, que vaya mi hermano. Y ya si voy, y bueno, si fuimos de la época de aquella, de mi época, pues 100 pesitos y las maquinitas, ¿verdad? No, pues se me cayó el dinero, ya sabes, pecador tú. Y se ríe para aquí la pecadora porque ella lo llegó a hacer, ¿cierto? Ahora, fíjate, siguiendo con el ejemplo, te mandó tu mamá y me traes el cambio y en el camino se te atravesó la maquinita, justo estaba ahí. Y no le vas a decir a tu mamá, mamá, ¿sabes qué? Pues 200 pesos de maquinita. Yo no le decía eso. Ay, no sé, mamá, se me cayó en el camino. ¿Y por qué le dije eso? Porque yo sé que mi mamá no estaba de acuerdo conmigo. Eso es un ejemplo muy, muy aterrizado en lo que quiero decir. Bueno, aquí tienes a Dios y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ok, Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Tenía enfrente suyo, o sea, un huerto. Puedes comer de todo árbol. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ahí tienes un mandamiento, el primer mandamiento. Es decir, no es un mandamiento natural, no sé si me estoy explicando, no es un mandamiento que nació él, sí, entonces yo ya nací sabiendo que puedo comer de todo, pero excepto de este árbol. No, ese mandamiento se lo dio Dios. Entonces, tienes leyes que vienen por naturaleza en tu corazón, conciencia, pero después tienes mandamientos adicionales. Sí se van viendo un poquito. Lo que quiero es que tratemos de aterrizar esto. Por ejemplo, un mandamiento adicional podrían ser los 10 mandamientos. Mira, vamos a Éxodo capítulo 20, por favor, acompáñame en Éxodo 20. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 20. Ya estamos ahí. Dice, seguramente en el versículo 1 dice los 10 mandamientos, y dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A lo mejor otras versiones puede decir de casa de esclavitud, acá dice servidumbre, ¿ok? Y entonces da los 10 mandamientos. Ahora fíjate bien, estos 10 mandamientos en realidad ya están en el corazón de cada ser humano. Solamente que Dios le está dando a Moisés la ley de Dios. O sea, de alguna forma lo que ya sabe el ser humano, solamente lo quiere decir, quiero que esté bien escrito y que se lo sepan. Porque van a venir más leyes, pero con que se sepan estas 10, las demás leyes que van a estar en el tercer libro levítico, las van a tener que ir estudiando. Y cuando se presenten situaciones, oye, ¿qué crees, Moisés? Fíjate que justo estaba con mi hacha dándole y salió el hacha y ¡pum! Salió y maté a un cuate. ¿Qué vas a hacer ahí? No te preocupes, vete a Levítico. Ahí en Levítico se sabe lo que tienes que hacer en estas condiciones. Oye, Moisés, fíjate que estaba justamente arreando a mis bueyes y uno de mis bueyes salió forajido y se fue y se corneó a un vecino. ¿Qué hago? No te preocupes, vamos a Levítico. Aquí dice cómo tenemos que conducirnos. Leyes judiciales. Fíjate qué interesante, pero Dios dice, mira, Levítico va a ser para casos especiales.
No se lo tienen que memorizar porque de por sí nuestro cerebro no da para más, ya estamos bajo la influencia del pecado, pero 10 mandamientos sí. Y el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué da este mandamiento? Tienes a un pueblo que ha sido esclavo por 400 años. ¿Y qué es lo que este pueblo por 400 años siendo esclavo han visto en Egipto? Politeísmo. Ahora, ellos no tienen la ley de Dios, ellos no tienen la Biblia, lo que tú tienes. Moisés es el primer escritor que va a escribir precisamente los primeros 5 libros que conforman hoy el Antiguo Testamento. Pero cuando fueron esclavos no tenían la Biblia. Así que de pronto iban, hacían la limpieza en la casa de su patrona y ¿qué veían? Entonces veían de pronto a la diosa mitad mosca, mitad ser humano, a la diosa rana. De pronto pasaban por el río Nilo y se encontraban a sus patrones adorando al dios río Nilo. Y de pronto caía un hermoso atardecer y veías a los sacerdotes que salían, adoraban al dios Sol. Por eso Dios es muy específico con este segundo mandamiento. Pero mira, fíjate bien cómo está escrito en tu corazón esta ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No te pasa? Los primeros mandamientos tienen que ver con darle a Dios la gloria. De pronto pasa aquí en Querétaro. Yo he escuchado a muchos que llegan de fueras y una de las cosas que disfrutamos, yo soy chilanga banda, entonces, pues, ¿cuándo vas a ver un hermoso, espectacular cielo así pintado con así cual pinceles? ¿Cuándo lo has visto? A menos que sea domingo y que pues no haya, bueno, puede ser. Pero acá en Querétaro casi todos los días, ¿eh? Ahora vas manejando y no te saca un suspiro una buen atardecer. Ay, qué hermoso. Y si te animas vas a decir, qué padre la creación de Dios, ¿eh? Ahí está en tu corazón. ¿Por qué nos dices, ay, ese San Juditas Tadeo, qué atardecer tan hermoso se aventó el día de hoy? ¿Por qué no dices eso? Porque tu corazón sabe que no es San Juditas Tadeo, que es Dios. ¿Quién te enseñó a decir esto es bueno y esto es feo? Vas a la playa hermosa de Tulum, que tenemos playas hermosas. ¡Wow! La creación. Pero vas a un basurero de la colonia Bondojito en CDMX. ¡Qué hermoso basurero! O sea, a ver, ponte a pensar. ¿Quién te enseñó que esto es bonito y esto es feo? Ahí está. Dios. Yo mismo veo un proyecto de arquitectura y digo, qué padre este proyecto. Y veo otro y digo, bueno, pues sí, le faltó un poquito de imaginación al arqui, ¿no? Pero ¿quién me enseñó que esto es bonito y esto no es tan bonito? Dios está ahí tatuando en tu corazón desde que naciste ese tipo de cosas. Y cuando las cosas superan, superan tu imaginación, como estos hechos, vas a las Barrancas del Cobre, a México, hay tantos lugares, o fuera de México, y ves una creación natural, y dices, híjole, qué grande es Dios. No puedes negar eso, hermano. Bueno, estos 10 mandamientos, de alguna forma es Dios todavía diciéndote, acá estoy yo. Pueblo de Israel, acá estoy yo. Han vivido 400 años de esclavitud, pero acá estoy yo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Te lo juro por Dios. Y Dios te dice, no me tomes. Y yo escucho a varios creyentes, en serio te lo juro. No jures, en todo caso promete. No, te lo prometo, es diferente. Y hasta haces así, porque eso aprendimos, por esta. No jures por Dios, acá te lo dice. Porque Dios sabe cómo somos. Porque Dios sabe que llega un momento en que tienes que poner el nombre de Dios para que te crean, porque tú eres un triste pecador. Le voy a entregar la casa la segunda semana que te lo juro, como diciendo, ya no yo, Dios. Aún eso, o sea, esas cositas que te ríes porque lo has hecho, pero te dan a entender que en tu corazón ya está todo eso. No creas en mí, te estoy poniendo a Dios. Ya si practicaste la religión tradicional, pues pondrás a la del Tepeyac, ¿no? Pero en realidad, esas son las cosas que dices. Es que eso da evidencia de que estos mandamientos fueron tatuados por Dios desde que nací. Solamente aquí está Dios virtiendo los mandamientos. Ahora, no me voy a tomar el tiempo para decirte los demás mandamientos, pero sí para decirte, tenemos leyes que vienen por naturaleza. Segundo, tenemos mandamientos que nos dio Dios. Aquí hay 10 mandamientos, pero hay más. Por ejemplo, Cristo cuando viene y hace ministerio del año 30 al 33, dice, mira, a ver, cualquiera puede amar a su enemigo, cualquiera, es fácil amar a tu amigo. Pues por supuesto, ¿no? Pues, ay, sí, no, yo lo quiero.
Pero a ver, ama a tu enemigo. Ay. Entonces, ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. Te dio un golpe, ponle en la otra mejilla. Ahora, no es fácil, ¿verdad? Hay mandamientos que Dios da. Tenemos Levítico, por ejemplo, ¿no? Pero hay mandamientos adicionales. Y eso tiene que ver con las ordenanzas, que ahorita lo vamos a aterrizar. Entonces, fíjate bien. Tenemos aquí el ejemplo de Adán. ¿Ok? Todo puedes comer, excepto le mandó a que no comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está el primer mandamiento. Y podemos seguir avanzando y vas a darte cuenta cómo Dios empieza a dar mandamientos. Es decir, hay ciertos pecados que yo puedo cometer, pero de alguna forma podríamos pensar, es por ignorancia mía. ¿Sí te das cuenta? Por ejemplo, piensa un poquito. Nosotros a veces, ahí te va un mandamiento, hablemos de matrimonios. Dice Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respeten a sus maridos. La verdad es que cuando nos casamos traemos esa idea de Disney, ¿no? Nosotros vivimos, o mi generación vivió y vivieron felices, ¿para cuándo? Por unos 15 días. Dice que para siempre, ¿no? Según Disney nos dice que para siempre. Y entonces ves pues no sé, ponle la princesa que te guste o el cuento que te gusta, no sé, la Bella Durmiente. Y entonces ya sabes la historia y pues se casa con el guapo del rey, del príncipe, y entonces vivieron felices para siempre. Y a eso se le suma nuestra cultura telenovelera de Televisa, de María la del barrio, María la del sol, no sé qué cosa, y que era la pobre y que se casa con el rico, y entonces, y entonces vivieron felices para siempre. Y nosotros nos casamos con esa idea. Ya me casé y ya estoy imaginando, las mujeres principalmente, uno como varón como que, no es cierto, pero normalmente las mujeres, pues ¿qué piensan? Y vivieron felices para siempre. Y no es cierto, porque al otro día, Shana, finalmente, al lado suyo Paco, con un aliento que pues, comí tacos porque la cenita que dieron, que esas cenitas de boda, que son cositas así, pues no me llenan. Entonces, no, pues sabes que vamos a los tacos como buen mexicano, ¿no? Y cebolla y cilantro y la salsa y como Dios manda. Y al otro día me levanto y, hola mi amor. Y vivieron felices para siempre. ¿Dónde quedó? No. Pero resulta ser que Pablo nos da un instructivo en su carta a Efesios, Pedro también en su carta a Pedro, y nos dice, a ver, maridos, amen a vuestras mujeres. Varones, esposos, respeten a sus mujeres. Y entonces te da instructivos, te da una ley cómo seguir o cómo manejarte siendo tu esposo o siendo tu esposa. Entonces de pronto el respeto que tú no le das a tu esposo, él necesita de ti tu respeto. ¿Sabes quién sí se lo va a dar? Su compañera de trabajo. Y entonces la compañera de trabajo o la secretaria le va a dar el respeto que ese hombre no encuentra en casa. Porque ese hombre cuando llega a casa, ¿qué encuentra? Oye, ya necesito esto, mira, tus hijos no se portaron bien, necesito esto. Está bien, a lo mejor esas verdades son ciertas. Pero la mujer remata diciendo, debería ser como el vecino, que sabe cómo hacer las cosas. No, ya de ahí me lo tumbaste, faltaste al respeto. Y no le dijiste una mala palabra, porque tú no dices malas palabras. Pero cuando dices, debería ser como el vecino, que hasta trae a su esposa en auto, ay Dios mío. Quiero decirte que lo que hiciste fue faltarle al respeto. O al revés, varón, ama a tu esposa, te dice Pablo. Llévale, no, es que no tengo dinero, Paco. No te preocupes, acá tenemos bocadín, llévale uno, brother. A veces es el detalle. Amor, me acordé de ti, mira. Esa es una forma práctica de decirle te amo. A lo mejor puede ser, no sé qué lenguaje de amor sea tu esposa. Algunos son les gusta que las acaricies, las abraces. Otros son de regalitos. Otras son de palabras. ¿Tú descubriste cuál es su lenguaje de amor de tu esposa? Porque San Pablo te dice, maridos, no te dicen respeten a sus mujeres, dicen amen. Porque a nosotros, yo incluido primero en la lista, me cuesta mostrar el amor a mi esposa. Pero por eso Pablo te dice, y ahí te va un mandamiento, o sea, eso es lo que te quiero decir, no nací de fábrica, ay, sí voy a amar a mi esposa, no,
voy aprendiendo y Dios me dice un instructivo en la Biblia, en Pedro, en Efesios, Mateo, Paco, y el mandamiento, ama a tu mujer. Mujer, respeta a tu esposo. Ahora, yo no nací así, la verdad. Yo aprendí cómo mi papá trataba a mi mamá y aprendí viendo, porque ese es el otro aprendizaje. Y yo a veces tengo que decirte, yo no chupo. ¿Por qué no chupo? Uno, por convicción. Dos, porque yo vi varias veces a mi papá borrachín. Y varias veces borracho, entonces mi papá le pegaba a mi mamá. Hoy, hace rato se fueron a su iglesia, estuvieron aquí en Ciudad de México, hoy los veo a los viejitos, ya son mayores mis papás, creyentes, mi papá agarrando de la mano a mi mamá, diciéndole viejita, mi mamá teniendo la paciencia a su esposo, porque hoy mi papá es, ay papá. No nacieron aprendiendo. Mi mamá venía de un trasfondo muy complicado. Su mamá la dejó con su abuelita porque se fue con otro hombre. Mi papá tuvo que salir desde la secundaria del pueblo para estudiar en Ciudad de México y se crió a la buena de Dios. Secundaria, prepa y universidad. Mi abuelo murió entonces de cirrosis. ¿Qué ejemplo pudo ver? Ninguno. Entonces, ese ejemplo que vio es el ejemplo que hizo con mi mamá. Ese ejemplo que yo vi es el que estaba repitiendo como casado, porque no nací sabiéndolo todo. Nací sabiendo que yo no me voy a meter con una mujer que no sea mi esposa. Siendo no cristiano, eso lo sabes. Pero cuando vas a la palabra de Dios, te dice, Paco, tienes que respetar a tu esposa. Tienes que amarla. Shana, tienes que respetar a tu esposo. No es necesario que digas palabras antisonantes, a veces simplemente con las comparaciones. Es que siempre, es que nunca. ¿Te das cuenta cómo naciste sabiendo que en el matrimonio es sagrado? Naciste sabiendo que no es lo correcto meterte con alguien que no es tu esposa. Eso lo sabes, no necesitas saber la palabra de Dios. Naciste sabiendo que no es bueno hacer algo asqueroso con tus hijos. Eso lo sabes. ¿O me equivoco? Tu conciencia. Fíjate, dice Romanos 2, 14, 15. Te había pedido que te fueras a... No me acuerdo dónde te pedí, pero vamos a Romanos capítulo 2. Ahí Romanos lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, vas a encontrar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Y entonces el quinto libro del Nuevo Testamento va a ser precisamente, el sexto te encuentras Hechos y después de Hechos se encuentra Romanos. Todavía tengo tiempecito, ¿ok? Estamos en tiempo. Y en Romanos vas a encontrar el capítulo 2, versículo 14 al 15. Romanos 2, 14 y 15, por favor. Y dice la palabra de Dios, de hecho el capítulo 2 seguramente aparece el justo juicio de Dios como título. Me estoy salteando varios versículos, llego al 14, y dice, porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos, o sea, ahí nosotros, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de la ley de Dios, justamente lo que te comentaba, la ley de Moisés también llamada, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dicen, aunque no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es ley, lo que te comentaba. Con eso nacimos. Yo sé que no, nadie me enseñó, se tomó el tiempo para decir, mira, no puedes engañar a tu esposa, pero yo lo sé. Después dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjate qué hermoso, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Lo que te decía, naciste siendo pecador, pero también naciste sabiendo qué es bueno y qué es malo. ¿Se entiende? Ahora fíjate, Pablo lo aterriza un poquito más. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está la conciencia. ¿Quieres un ejemplo más gráfico? Habrás visto la típica caricatura que está el diablito y está el angelito. ¿Te acuerdas, no? Eso es conciencia. El angelito, no está bien, no está bien, no está bien. Eso en pocas palabras es la ley escrita en los corazones. Eso viene por naturaleza. Ya naciste siendo así. O sea, no puedes decir, ay, es que no sabía que matar a mi hermano era pecado. ¿Cómo no? O sea, está bien, no tenías la ley de Dios, pero tú sabías en tu conciencia. ¿Me explico? Es que no sabía que engañar a mi esposa era pecado. Hasta en algunas culturas se ve como bien. Y acá mismo dice, a veces también esa conciencia justifica. A veces justificamos las cosas. Es diferente. Es diferente conocerlo a justificarlo. Ok, tú sabes que no es lo mejor, pero lo justificas.
yo sé que no es bueno meterme con una mujer ajena a mi lecho, yo lo sé, lo hice, ¿y por qué lo escondes? Y cuando te descubrieron, ¿por qué lo justificas? ¿Es lo mismo que hizo Adán o no? Cuando entonces la mujer le dio la fruta, se entera que está desnudo, baja Dios, ¿qué hace entonces este Adán y Eva? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Dice Dios, Adán, ¿dónde estás tú? Dios, escuché tu voz, tuve miedo porque vi que estaba desnudo y me escondí. Ah, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste. ¿No somos así nosotros también? O sea, él sabía que estaba desobedeciendo la ley de Dios. ¿Y qué hizo? Lo que tú y yo hacemos. La mujer que me diste. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. La ley de Dios está escrita en sus corazones y se llama conciencia. Pero a veces también, dice la palabra de Dios, a veces también nosotros, ahí en la última parte dice, defendemos esa conciencia o nuestro pecado con razonamientos. Es que el matrimonio es un maratón de largo plazo y una canita al aire, pues sí, hasta fortalece y vigoriza nuestro matrimonio. A ver, brother, ¿y eso según quién? Es que yo escuché a un psicólogo que escucho cuando voy en el camión, porque también ahí en la Qué Buena, justo a la media, hay un psicólogo en que entrevistan y él dice que es bueno, que no sé qué. Pero tú sabes que es malo. Lo que pasa es que nada más lo estás justificando, lo estás de alguna forma razonando tu pecado, ¿no? Pero bueno, con esto te quiero decir es una ley dada por Dios y naciste así, desde agencia. Pero después vienen estos mandatos que son adicionales. Mira, las ordenanzas no son otra cosa más que prácticas instituidas por Cristo adicionalmente. Esas son las ordenanzas. Podríamos agarrar todo el Antiguo Testamento, no me tomé el tiempo para decirte más leyes dadas por Dios, pero yo quiero tratar de llevarte a lo que vamos a celebrar el día de hoy. Tiene que ver con una ordenanza. Cristo nos exhorta en los evangelios a amar al enemigo. Cristo nos exhorta a llevar la cruz, ¿no? Pero de pronto nada más Cristo nos da dos ordenanzas o dos prácticas, que sí es muy incisivo, lo vamos a leer ahorita, y vamos a Mateo 28, ahora sí, ahí estás en Romanos, retrocede 2 libros atrás, te encuentras Hechos, bueno, en realidad 3 libros atrás, te vas a Mateo, que es el primer libro que aparece ahí en el Nuevo Testamento, es el Evangelio según San Mateo, y ahí en Mateo, fíjate, tenemos la primera ordenanza, son 2 ordenanzas, si estás apuntando, 2 ordenanzas. ¿Cuáles son estas 2 ordenanzas? Y ahorita vamos a definir qué es una ordenanza y vamos a dar 3 características de lo que es una ordenanza. 2 ordenanzas da Jesucristo. Una es bautismo, que es lo que vamos a celebrar el próximo domingo, y la segunda es Santa Cena, que es lo que vamos a celebrar hoy. Ok, fíjate, dice Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, aquí Cristo ya está para ascender a los cielos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ok, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y podríamos enfocar en cada uno de estos palabras griegas, ¿no? En su original. Pero dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y después, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera ordenanza dada por Dios, primera práctica instituida dada por Dios el Hijo, bauticen. Vayan, hagan discípulos. ¿Pero qué hacemos con esos discípulos? Bautícenos. ¿Y qué es bautizar? Hemos visto en los cursos, y el domingo que viene vamos a ver de manera práctica lo que es bautizar. Bautizar es identificarte precisamente, primero es un acto de obediencia, porque ya que eres discípulo, entonces ahora sí obedeces. Y te vas a identificar con un mensaje de salvación. Pero la segunda ordenanza es la Santa Cena. Fíjate, acompáñame por favor, ahí a Lucas. En Lucas capítulo 22, versículo 17, Lucas 22, 17. El primero, entonces, bautismo. No encontramos más ordenanzas dadas por Cristo a los discípulos, ojo, a los discípulos. Hubo ordenanzas, o más bien, hubo mandamientos que dio en general. Ahí cuidado con el cuadrito, no se me les vaya a caer.
Ahí si quieres engancharlo, Lelín, por favor. Ahí están. Entonces, fíjate bien. Cuando Cristo estuvo en la tierra, dio ciertos mandamientos, amen a vuestros enemigos, pero eso lo dio de manera general. Estaba toda la multitud de la edad general, pero ¿qué pasaba con aquellos que le han decidido seguir como nosotros? Ok, vayan, hagan discípulos. Después de que los hagan discípulos, bautícenlos. ¿Qué otra cosa aquellos que hemos de decir a Cristo? Bueno, Lucas capítulo 22, 17 dice, y habiendo tomado la copa, estamos en lo que se le llama la última cena. Dice, y habiendo Cristo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Dice ahí, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, pues habla de un pan, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué dice después? Haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Esto significa que no solamente lo iban a hacer ese día especialmente, era su última cena, nosotros lo conocemos como la última cena. Pero él dice, hagan esto en memoria de mí, habla de un futuro. Ahora, cuando vas a 1 Corintios 11, acompáñame a 1 Corintios 11, por favor. Y en 1 Corintios 11, años después, más o menos, habrán pasado yo creo que unos 20 años aproximadamente, y el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, 1 Corintios 11, 23, esto está escrito más o menos unos 20 años después de lo que recién leímos cuando ha sido la última cena, en donde Cristo les dice, haced esto en memoria de mí. Fíjate lo que dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice a los Corintios, versículo 23, 1 Corintios 11, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esta es una congregación cristiana como esta. Y van a celebrar la Santa Cena. Y les está diciendo el apóstol Pablo, esto que vamos a celebrar, hace 20 años Cristo lo celebró. Y hace 20 años dio la instrucción de que hagan esto en memoria de Él. Yo los estoy enseñando esto que a mí también me fue enseñado. Después dice la palabra de Dios, verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ah, ahí viene el significado. Lo que sucede, querido amigo, querido hermano, es que las ordenanzas revelan una verdad teológica. Fíjate, hay 3 características de las ordenanzas, que solamente son 2. ¿Cuáles son estas 3 características? Uno es que fue instituida por Cristo. O sea, Cristo directamente de sus labios dijo, háganlo en memoria de mí. Bautícenlos, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, ya son discípulos, prediquen el Evangelio, y después de que prediquen el Evangelio y estos hagan discípulos, bautícenlos. Primera ordenanza. Segunda, Santa Cena, háganlo en memoria de mí. Entonces, directamente de sus labios fue impuesto. Es una ordenanza, es un mandamiento dado por Cristo. Segunda característica, si estás anotando. Estas ordenanzas son prácticas en las que los elementos materiales son usados como signos visibles de la bendición de Dios. Fíjate, si te das cuenta, estas prácticas usan elementos materiales. Por ejemplo, hablamos del bautismo. Uno piensa en su mente tradicional, el bautismo pues le rocian agua, ¿no? Y uno piensa, es que ya me bautizaron. ¿Y cómo te pusieron por nombre? No es que bautizo vaya relacionado con que te pongan un nombre. No ese es el significado teológico. Incluso nosotros decimos, no, pues ya me bautizaron, ¿no? Que metí la pata o que está algo cojeando y ya me bautizaron con el nombre de el que cojea, por así decirlo, ¿no? No, bautizo no tiene que ver con cambiarte el nombre. Bautismo tiene que ver con identificarte con un mensaje. Y para que eso suceda, entonces, ya sea lo uno o lo otro, sucede que lo que utilizamos es el agua, el elemento material es el agua. Entonces, cuando hablamos de bautismo, por ejemplo, el agua que van a bautizar, que van a bajar a las aguas, mis hermanos, significa limpieza. Entonces, ¿qué va a suceder? Ese discípulo, pienso en mi hijo que se va a bautizar, ese día va a estar Nico en esa alberquita que no tiene nada de místico, no es que es un agua especial, no es que es un agua bendita, no es un agua que trajimos de Tlacote, ¿te acuerdas en aquella época de los 90? El agua de Tlacote. No, es un agua común y corriente, más corriente que común, es un agua normal. Pero esa agua tiene un simbolismo, significa limpieza.
Entonces Nico, que es un discípulo de Cristo, yo como pastor, Dani va a estar ahí apoyándome. Nico, ¿por qué quieres bautizarte? Y me he tomado el tiempo con Nico, con Emi, con los que se quieren bautizar para que puedan entender qué es esta ordenanza, qué significa esta ordenanza. Es un acto de obediencia. Y Nico, cuando le pregunte, ¿por qué quieres bautizarte? Si él me dice, porque mi papá quiere que me bautice, no, ya estamos pa'l perro, porque no entendió que en realidad es por un acto de obediencia. Y si me dice, no, pues es que para ser salvo, para ir al cielo, no, pues ya estamos a la miseria, porque pues no es para ser salvo, sino, Cristo, pues ya no vengas, Cristo, pues ¿para qué veniste a 2000 años y Nico se va a bautizar y con eso va a ir al cielo? No. ¿Para qué te bautizas, Nico? No, pues porque quiero, porque ya con esto ya no voy a batallar con ciertas luchas que tengo. No, mi hermano, pues no, estamos pa'l perro. Por eso en la palabra de Dios, y yo me tomé el tiempo para estar instruyendo acerca de, un poquito más profundizando acerca del bautismo. Porque no me interesa remojar gente. No me interesa de que este domingo tenemos bautizo, ¿quién viene por primera vez? Viva, anótate, que vamos a mandar al primero. Sí, me voy. ¿Qué? No, ni entendí nada, no es el interés. Entonces ese día Nico le va a decir, oye Nico, ¿y cuál es tu versículo en el cual basas tu salvación como discípulo? Y me va a dar algún versículo, ¿ok? Y yo voy a decir, bueno, Nico, por la autoridad que me ha sido encomendada por Dios, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Nico va a estar parado y lo va a bajar a las aguas y va a subir. Limpieza. Estaba sucio por sus pecados. Se está identificando con el mensaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y entonces ves el primer cuadro que está ahí, creo que es en donde tenemos un bautismo, donde está esta Rosita. Está con el agua, creo que ahí saliste ya de las aguas de Darro, no lo veo acá. Ahora, bajó ese día la palomita, híjole, ¿no? Y las palomitas amaestradas que trajimos ya nos fallaron, se fueron. No sucedió nada místico, no sucedió de que... Es simplemente un acto de obediencia, en donde el agua, ese elemento material, es algo visible que representa algo. Diferente a que cuando, es fácil amar a tus amigos, pero difícil de amar a tus enemigos. Ámalos. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el elemento visible que hace que ames a tus enemigos? No hay un elemento visible como si lo hay en esta ordenanza. Las dos ordenanzas, entonces, tienen elementos materiales que representan una teología, que representan algo. ¿Por qué? Porque nosotros somos naturalmente olvidadizos. Santa Cena. Nosotros celebramos Santa Cena en un ratito más. ¿Cuáles son los dos elementos que usamos para celebrar la Santa Cena? A ver, ¿quién me dice? El pan. El jugo de uva. Y un panecito. Así como el bautismo, la primera ordenanza, no es que uno es primero que el otro, pero así como el bautismo, el agua es el elemento material que representa una verdad, así también. La Santa Cena, ¿qué nos debe de recordar esto según lo que leímos? ¿Se acuerdan? El cuerpo de Cristo. No hay una transubstanciación de que entonces yo oré y acá se metió el cuerpo de Cristo, no. Y una copita de jugo de uva. ¿Qué representa la copita del jugo de uva? La sangre de Cristo. Entonces quiero decirte que Cristo está en la última cena y está comiendo cordero. Ahora eso que está celebrando Cristo, ya lo he comentado, no es otra cosa más que la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Había sido instituida por Dios el día en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y entonces la última plaga había sido la muerte de los primogénitos. Pero en el campamento judío Dios le dijo a Moisés, esta noche va a pasar yo. Todos los primeros nacidos van a morir, a excepción de que si en el pueblo judío las familias se juntan, sacrifican un corderito, la sangre de ese cordero la van a poner entonces en los dinteles de la puerta, y en el dintel y en los postes de la puerta. Esta noche paso yo. Si yo veo la sangre de ese cordero en esa puerta, paso de largo. Pero es por fe. Si me quieres creer, si lo quieres hacer, si no lo haces está bien, pero pues atenta a las consecuencias. Entonces sacrifican el cordero. Y la sangre de ese cordero la van a poner, ponen con hisopo, con una especie de brocha de la antigüedad. Y esa noche van a comer la carne. Y van a acompañarla de pan duro o pan sin levadura. Y van a acompañarla de hierbas amargas. Ahora, cada año, en el tercer mes, en el día 14, van a recordar eso que yo hice.
Y cuando tu sobrino o cuando tu nieto o bisnieto te pregunte, abuelo, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hierbas amargas? ¿Por qué no una ensalada César? No, porque la hierba amarga nos recuerda cuando éramos esclavos. ¿Pero por qué pan sin levadura? Yo quiero unas conchitas, abuelo, yo quiero, hay algo de una buena panadería. No, 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 porque la levadura representa el pecado, el pan nos representa a nosotros. Dios nos ve como un pueblo sin pecado. Abuelo, cordero otra vez, vamos a las carnitas de José, ya está, un puerco, hay que acarear. No, 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 no. El cordero representa el sustituto que murió por mí, porque a lo mejor elabora el primogénito. Entonces, cuando Cristo está celebrando la Santa Cena, que nosotros lo llamamos así, en realidad está celebrando la última Pascua. Ahora, Juan el Bautista, su primo, le dice, cuando se va a bautizar, años antes, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso Cordero, sí, el Cordero Pascual. Entonces, Cristo lo que está celebrando en ese momento, está comiendo Cordero, pero Él sabe que en unas horas más va a ser el Cordero que va a llegar a la cruz, cuya sangre iba a ser derramada por ti y por mí. Porque tú a partir de Génesis 3 naciste con pecado. Y el Cordero de Dios estaba muriendo por ti y por mí. Y lo que quiere Cristo decirle a sus discípulos, chavos, quiero que recuerden esto. Futuros discípulos, futuros creyentes, hijos de Dios, quiero que cada que celebren, si es el primer domingo de mes, como lo vamos a celebrar ahora, recuerden mi cuerpo molido en la cruz, mi sangre derramada por ti, pecador. Porque se te va a olvidar. Porque naturalmente los seres humanos nos olvidamos. Y eso te va a motivar a vivir una vida santa. Porque cuando de pronto llegas a 1 Corintios 11, dice Pablo, por eso cada uno pruébese a sí mismo y beba y coma de la copa dignamente, no indignamente. Porque los corintios venían participando, sí es Santa Cena, a ver, ¿quién se encarga de dirigirla? No, yo, brother, o sea, a ver, te peleaste con tu familiar y celebras así la Santa Cena, mi hermano. La Santa Cena no te hace más santo. La Santa Cena provoca tu santidad, te hace evaluar, híjole, a ver, estoy comiendo el pan, estoy triturando con mis dientes el cuerpo de Cristo, estoy bebiendo la copa que me representa la sangre. Hermano, yo tengo que ir y ponerme a cuentas con la familia, con la gente que ofendí. Y los corintios estaban haciendo lo contrario. Y era como, es una fiesta más. No, no, no es una fiesta más. Sí, pues como en la católica, que te formas y te dan tu hostia y te sientas y estás ahí sentado y ves como la gente pasa y estás vivoreando. Ay, ve nomás cómo viene, brother. No es eso. Entonces, queríamos tomarnos este tiempo para explicarte, mira, las ordenanzas 2, Santa Cena y bautismo, fueron instituidas por Cristo. Son prácticas en las que los elementos materiales son usados como signos visibles de la bendición de Dios. Bautismo, agua. Santa Cena, pan y juguito de uva. Pero también 3 son medios de gracia para fortalecer y acrecentar tu fe. Medios de gracia es como que hoy celebraron la Santa Cena y vamos a tomar un tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Y quiero decirte, si eres nuevo, si estás, no tienes que participar porque siempre es como que un riesgo, híjole, es que es nuevo, ¿cómo le vamos a decir que no? No participes, no te ofendas. No te ofendas, hermano, porque lo que queremos es que lo hagas con uso de razón, híjole. Para empezar, ¿soy discípulo de Cristo? O sea, puedes ser un convencido, pero no necesariamente un convertido. Estás convencido del mensaje de Dios, pero la verdad es que ni siquiera todavía eres un convertido. Santiago dice, ¿crees en Dios? Santiago 2, bien haces. Y después dice, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, con esto en mente, familia, quiero decirles, nosotros celebramos la Santa Cena una vez cada mes. Bautismo solamente en la vida de un creyente una vez. No ahorita vienen bautismos, otra vez me tengo que bautizar porque la vez pasada no había dicho de este pecado y ahora sí, y otra vez y quiero ser mejor cristiano y otra vez me tengo que bautizar y quiero pasar por las aguas. Te bautizaste este domingo 14 de mayo. Y el siguiente bautismo que va a ser a lo mejor en diciembre, híjole, no, es que sabes que ya de mayo a diciembre no he hecho esto, no, otra vez me bautizo. No, brother, no es para que ahí en el agua van a quedar tus pecados de los 7 meses. No es eso. Pero la Santa Cena que celebramos una vez al mes te va a ayudar para acrecentar tu fe, fortalecer. No, la verdad no he caminado nada bien. Y sí, brother, porque sigues batallando con el pecado. Y no te voy a decir que está bien o está mal. Es nuestra naturaleza pecaminosa que sigue luchando. Pero cuando llegas a celebrar la Santa Cena es como,
Dios, te pido perdón porque la verdad es que, mira, hice esto, aquello. Y lo que hace la Santa Cena, en pocas palabras, te hace un autoexamen. ¿Cómo has caminado hasta ahora? Es un poquito lo que Dios le decía a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Eso es lo que hace la Santa Cena, en donde celebras con el pan y dices, híjole, Dios, gracias. Eso es un medio de gracia donde te ayuda a recordar lo que Cristo hizo en la cruz, donde te ayuda a recordar en el pasado, yo no lo vi, pero Cristo murió por mí. Pero al mismo tiempo me hace recordar un futuro. Un día el Señor viene por nosotros. Entonces, descansando en el pasado, apuntando al futuro, el presente, pasado, futuro, y en el presente, no, yo quiero ser, cuando venga Cristo, quiero ser hallado caminando lo mejor posible. ¿Cómo lo logras con estos elementos? No es que son mágicos y que no, este pan lo trajimos de Italia y que no, es pan que compramos aquí abajo en la tiendita, de hecho, El jugo de uva, creo que a Dani le gusta el Delaware Punch, pues Delaware Punch. No es que hay algo, cosecha 1875, no, es jugo de uva, normal, común y corriente, más corriente que común. Y yo creo que conociendo a Dani compré el más barato. Yo me estoy viendo con el Delaware Punch, pero conozco a mi gente, porque vamos a poner unas persianas, dijo, no, Paco, vamos a comprar el más barato. Entonces, esos son las ordenanzas, familia. Entonces, resumiendo, tú naciste con leyes en tu corazón, se llama conciencia. Después, a lo largo de la palabra de Dios vienen mandamientos, que si quieres hacerlo, lo haces o no, como el que te ponía de los padres o del esposo y la esposa, ¿no? Pero cuando eres discípulo de Cristo, entonces, vienen mandamientos adicionales, 2, Santa Cena y bautismo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Santa Cena.